ya está determinado en otros niveles superiores, que ustedes sigan esta carrera, porque ustedes tienen capacidad. Lo que pasa es que todavía no se lo creen. Tienen ustedes un auto de carrera, pero solamente está circulando a 30 por hora. No saben todo el potencial que tienen. Tienen ustedes un ómnibus de 50 personas y solamente cargan uno. Tienen ustedes una capacidad enorme y tienen que usar más estudio, menos sueño, menos enamorados, enamoradas, menos WhatsApp, menos reuniones, menos de lo que puedan distraer sobre la familia. El que sabe anatomía sabe medicina, cualquier especialidad. Yo creo que ustedes necesitaban este tropiezo, esta caída, para tomar conciencia de toda la capacidad que tienen y que no están usando. Van a tener que estudiar y leer más y veremos la forma como llegar más profundamente en su cerebro para que ustedes puedan sacar mejores notas. Como siempre en los cursos, un 20% se queda. Y ese 20% no corresponde a ninguno de ustedes. Así que traten de cuidarse. Los profesores siempre vamos a estar ahí. Y ustedes pónganle un poquito más de cariño nomás y la cosa va saliendo así. Bien, hoy día el doctor cuando tengan que salir por alguna razón no me piden permiso, salgan. Sí, sí. El doctor Beto tenía una urgencia, por eso que no viene a su clase. Bien, hoy día vamos a hacer médula espinal. ¿Qué cosa es la médula espinal? Es parte del sistema nervioso central. Parte del sistema nervioso central es una extensión del sistema nervioso central afuera de la cavidad craneana, va a estar en la cavidad raquídea, cubierto por las vértebras dentro del canal raquídeo, y su misión es llevar órdenes motoras hacia afuera y traer desde afuera sensaciones hacia el cerebro. Entonces, el resumen de médula espinal es ese. Es un órgano del sistema nervioso central que va a llevar hacia afuera, va a sacar órdenes motoras y va a traer, va a introducir al cerebro sensaciones. Eso va a representar fibras o neuronas. Las neuronas es el equivalente de fibras. Esas neuronas entonces serán neuronas que salgan del sistema nervioso central y neuronas que ingresen hacia el sistema nervioso central. De eso se trata. Entonces, en la primera parte vamos a ver cómo es la médula espinal para corroborarlo en la clase práctica, y en una segunda parte explicar cómo funciona básicamente la zona motora y la zona sensitiva. Siga, por favor. La médula espinal, como todo órgano del sistema nervioso central, está bastante protegida dentro de la columna vertebral. La médula espinal en el recién nacido es casi del mismo tamaño que la cavidad, que lo aloja, pero la médula espinal termina de crecer a los 4 años de edad. Sin embargo, el esqueleto nuestro sigue creciendo hasta los 25 años de edad. De tal manera que cuando la médula deja de crecer, se va quedando y el esqueleto sigue alargándose. Al final, una persona de 25 años va a tener la médula espinal llegando solamente hasta el borde superior de L2, lumbar 2. Importante fijar este nivel, porque les va a servir para siempre. Cuando lleven anestesiología, cuando lleven otras especialidades,
especialidades les va a servir. L2, borde superior de L2, hasta allí llega la médula espinal. Y termina en una punta, como una punta de lápiz. A eso se le va a llamar cono medular, que luego lo vamos a mirar. Entonces, la médula espinal llega hasta el borde superior de L2, ya no crece más. ¿Qué pasa con todo el espacio que hay entre L2 y sacro 5? Ese espacio está lleno de las raíces nerviosas de L2, nivel medular, hasta sacro 3, coxizul, nivel medular. Y es que, si hablamos de niveles, el medular es un nivel medular y el vertebral nos vamos a referir a las vértebras, al esqueleto. No son lo mismo, no son iguales. El nivel medular siempre es más chico, más corto, más alto. Y el nivel vertebral, como ha crecido más, va a ser más largo, más abajo, hasta el sacro. Eso lo vamos a ir viendo en las diapositivas. Luego, la columna vertebral va a estar rodeada de los músculos de la masa lumbar sacra, va a estar rodeada también de los músculos de la pared posterior del abdomen, que forman una gran pared osteomuscular que protege a la médula espinal. Aparte, la médula espinal está protegida por las meninges. Recuerden ustedes que la dura madre, con su capa meningeal solamente, la capa interna, no la endospal, sino solo la meningeal, cubre la médula espinal, dejando por fuera de esta capa un espacio epidural, donde ustedes van a poner las anestesias epidurales a nivel de L3 y L4 cuando lleguen a anestesiología. Lo van a hacer pronto. Bien, luego tiene también su aracnoides y tiene su tía madre. La tía madre de la médula espinal va a jugar un papel importante. Siga, doctor, por favor. Muy bien, aquí tenemos la vértebra tipo, tenemos la aorta. Importante la aorta, porque siempre se va a poner en la parte anterior de la columna vertebral. Siempre que hay estos cortes transversales, la visión es de abajo hacia arriba. O sea, nosotros estamos abajo y miramos hacia arriba. Luego, siga por favor. ¿Cómo nos orientamos para conocer a la médula espinal? Aquí tenemos la tomografía, el cerebro, el encéfalo y el tronco encefálico. Luego hacia abajo tenemos la médula espinal. Y aquí ya podemos hablar de los elementos que van a sostener a la médula espinal dentro del conducto raquídeo. El primer elemento de sostén va a ser su continuidad con el tronco encefálico. Esa continuidad implica que todas las fibras motoras bajan y todas las sensitivas suben, formando paquetes neuronales que ofrecen una continuidad entre el tronco encefálico y la médula espinal. Ese es el medio de sostén lógico y natural. Siga, por favor. Luego, aquí tenemos un resumen de los medios de sostén que vamos a ir manejando a lo largo de las primeras diapositivas. Aquí tenemos la médula espinal que vamos a ver en el aula de práctica, y ya están viendo ustedes que de la médula salen raíces nerviosas. ¿Cómo salen las raíces nerviosas? La primera raíz nerviosa cervical 1 sale debajo del hueso occipital. Debajo del hueso occipital. Es una raíz que no tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad, solamente da órdenes motoras. Luego, las raíces cervicales hasta C8, luego desde T1 hasta T12, las raíces sacras y la primera coxígea van a tener todas capacidad motora y capacidad sensitiva. Capacidad motora y capacidad sensitiva, excepto la primera raíz coxígea.
coxis, lo último. Coxis 1 solamente tiene capacidad motora, más no tiene capacidad sensitiva. Esto nos lleva a un recuerdo. La primera raíz cervical 1 y la última raíz coxigia 1 no tienen capacidad sensitiva, solo tienen capacidad motora. Las demás, desde cervical 2 hasta sacro 5, tienen capacidad motora y capacidad sensitiva. Pero al mismo tiempo que salen de la médula espinal, siguiente por favor, a través de, aquí están saliendo, sigan, a través de los forámenes de conjunción, forámenes formados por los pedículos vertebrales, tanto superior como inferior, que forman un foramen o foramina, ¿no? Y todas las ramas de los nervios, de las raíces nerviosas, del cervical hasta sacro, al salir por las foraminas, por los forámenes conjugados, van a representar algo así como brazos que se sostienen en la columna vertebral. ¿Cuántos pares de nervios hay para sostener a la columna vertebral? 31 pares de nervios. 31 pares de nervios raquídeos que van a ser elementos de sostén de la médula espinal. 31 pares. Muy bien, sigue usted, doctor. Y aquí tenemos otro elemento. Lo van a ver en la médula que vean en la clase práctica, algo así como una pequeña capita de plástico transparente. Y es que parece plástico transparente. Son los ligamentos dentados. Ligamentos dentados que tienen forma triangular. El aporte de la pía madre al sostén de la médula espinal. Entonces la pía madre va a originar 21 pares de ligamentos dentados. 21 pares de ligamentos dentados. Cuando digo pares, es que va a ir a la derecha y a la izquierda de la médula espinal. Estos 21 pares se suman a los 31 pares de nervios raquídeos. ¿Quién produce el ligamento dentado? La pía madre. Aquella que no hace sino llevar la microcirculación al sistema nervioso, tanto al cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Pero en la médula espinal ya se pone a trabajar en el sentido de formar estructuras tales como los ligamentos dentados. Entonces aquí tenemos las raíces nerviosas y los ligamentos dentados. Sí, doctor. Al final de la médula, ya aquí vemos cómo termina la médula en punta de lápiz a nivel de L2. Al final de la médula se continúa con el cono medular, que está terminando a nivel de L2, se continúa un filamento producido también por la pía madre. Es el filamento que va a unir la médula espinal con el hueso sacro, y se le llama filamento terminal, en latín filum terminal, también producto de la pía madre. De esta manera, la columna médula espinal va a estar sostenida por la continuidad con el tronco encefálico, 31 pares de nervios raquídeos, 21 pares de ligamentos dentados y al final, como un ancla, el filo terminal. Siga, doctor, por favor. Muy bien. Ahora vemos que hay nervios, raíces, que salen por la parte anterior de la médula espinal y otros que ingresan por la parte posterior. Aquí llegamos a una gran verdad. Todo lo que es posterior en el sistema nervioso siempre será sensitivo. Todo lo que es posterior será sensitivo. Todo lo que es motor, por el contrario, será anterior. De tal manera que
Cuando vemos raíces anteriores, decimos son raíces motoras. Y cuando vemos raíces posteriores, son raíces sensitivas. Ahora, si yo veo que son anteriores y motoras, digo, están saliendo. Si veo que están por detrás y sé que son sensitivas, están llegando con sensaciones. Sin embargo, ambas se juntan para formar el nervio raquídeo, que tiene cualidades motoras y sensitivas. Pero aparece en el nervio raquídeo una tuberosidad, un bulto, un volumen, un ganglio nervioso. Siga por favor, doctor. Un ganglio nervioso, aquí lo vemos, que es el lugar donde reside el cuerpo de la primera neurona sensitiva, la primera neurona de todas las sensibilidades. En el ganglio espinal, también lo vamos a ver en la práctica, en el ganglio espinal reside la primera neurona de todas las sensibilidades. Pregunta exacta. ¿Dónde reside la primera neurona de todas las sensibilidades? En el ganglio raquídeo. ¿Y qué sensibilidades tenemos? En la piel tenemos muchas sensibilidades: tacto, presión, temperatura fría, caliente, vibración, dolor. ¿Qué más son? Son varias sensaciones que están captadas por extremos neuronales especializados en ello. Por ejemplo, si hablamos de frío, ustedes mejor que yo conocen los corpúsculos de Krauss. Si hablamos de calor, los de Ruffin. Si hablamos de presión en la subdermis, los discos de Merkel. Si hablamos de sensibilidad táctil, los corpúsculos de Pacini, las terminaciones nerviosas libres, las terminaciones alrededor de los folículos pilosos. Todas estas organelas pequeñas que ustedes conocen en histología son las que captan los diferentes tipos de sensibilidad. Y hay un axón que recoge eso. Todas esas sensaciones son recogidas por fibras o axones cuyo cuerpo está en el ganglio espinal o ganglio raquídeo. De esta manera, el ganglio raquídeo se convierte en la primera neurona de todas las sensibilidades que hemos mencionado, ¿no? Entonces, con ese conocimiento ya sabemos que la neurona sensitiva trae su axón exterior hacia las células que viven en el ganglio y luego con su axón central van a dirigirse hacia la parte posterior de la médula espinal. Siga, doctor, por favor. Siga. Muy bien. ¿Cómo se irriga la médula espinal? A través de las arterias vertebrales. Arterias que nacen, por supuesto, en la subclávia, en la primera, ¿no? Ingresan por cervical 6, por el foramen transversario, continúan por el 5, 4, 3, 2, 1 e ingresan sobre el arco posterior del atlas hacia el cráneo. Bien, en ese viaje, antes de unirse para formar el tronco de la arteria basilar, van a emitir dos ramas anteriores para formar una sola arteria que va a ir por delante de la médula espinal. Va a ser la espinal anterior. Ella va a irrigar más o menos el 65 a 70% de la parte anterior de la médula espinal. Por detrás también van a formar dos arterias. Adelante era una, atrás formaron dos arterias espinales posteriores, que entre las dos van a irrigar el 30% posterior de la médula espinal. Y asimismo van a irrigar las raíces nerviosas, sean motoras o sean sensitivas, y van a irrigar también al ganglio. Sí, doctor. Aquí tenemos
mismo, sí o sí, esta es la manera, ¿no? La aorta, aquí la tenemos. Ustedes recuerdan, su arteria aorta tiene ramas anteriores, laterales y posteriores. Las anteriores siempre van al tubo digestivo, son las esofágicas, son el tronco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y el tronco que le va a dar irrigación tanto al estómago, al hígado y al vaso, ¿no? El tronco celíaco. Luego, las laterales siempre dan ahora en los pares, como los pulmones con las arterias bronquiales, como las diafragmáticas inferiores, como las renales, como las suprarrenales, como las gonadales. Siempre son laterales porque van a uno y otro lado. Sin embargo, atrás, aquí se ve muy bonito, las arterias van a ir hacia la pared posterior, sea el abdomen con las arterias lumbares o sea el tórax con las arterias intercostales. Ellas, las arterias intercostales, van a dar ramas que van a ingresar por el foramen de conjunción, por la foramina, por donde sale la rama nerviosa, donde sale el nervio, e ingresan también a ayudar en la irrigación a las arterias espinal anterior y a las dos posteriores. De esta manera, la irrigación de la médula espinal se asegura, aparte de la espinal anterior y las dos espinales posteriores, se asegura con ramas que van saliendo de las arterias intercostales en forma escalonada, intercalar, y así se llaman esas arterias intercalares, que por supuesto serán mejores cuanto más abajo estén las arterias. Por ejemplo, las arterias lumbares dan buenas ramas intercalares. ¿Y por qué sucede esto? Porque las arterias espinales son muy delgadas y no pueden llegar muy lejos, necesitan ayuda desde las arterias intercostales con sus ramas, ¿no?, espinales. Siga por favor, ¿no? Y así queda, mire usted, una médula espinal fresca, ¿no? Viva. Es una malla vascular, porque todo el tejido nervioso necesita que le llegue irrigación. Si nosotros enseñamos que hay una arteria espinal anterior y dos posteriores, eso es para aprender. Pero la realidad es que todas ellas se anastomosan y forman una malla vascular para poder irrigar a la médula espinal. Sí, doctor. Ahí está lo que les decía, la anterior va al 70% y las posteriores al 30% posterior. Por supuesto también a las raíces y al ganglio. Siga usted. Siga usted. Si estamos en blanco es porque viene la sustancia blanca. Siga usted. Muy bien. ¿Por qué se llama sustancia blanca? Porque hay otra que se llama sustancia gris. ¿Qué representa la sustancia blanca? Representa los axones cubiertos de mielina. La mielina es una grasa laminar que se produce por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por las células de Schwann en el periférico, en los nervios periféricos. Estas células van a producir las máquinas de mielina que tiene más o menos un color blanco. Por eso que cuando se juntan varios axones, cuando digo varios son miles, van a formar una sustancia compacta blanca, que al corte en el laboratorio la van a ver así, más o menos. En histología la van a ver de esta manera. Allí vamos a poder apreciar que hacia atrás las astas posteriores llegan al borde de la médula espinal. Las astas anteriores no llegan en ningún momento al borde anterior de la médula espinal. Y en determinados niveles que vamos a ver se forman astas laterales. Astas laterales. También se le puede llamar cuernos posteriores
tenemos sensitivos, cuernos anteriores, que son motores, y cuernos laterales, que son ambos, sensitivos y motores, como desarrollaremos luego. Siga, por favor. Aquí tenemos ya un corte de una médula espiral, donde se ha coloreado las láminas de Rexel en esta parte derecha. Pero no nos vamos a ocupar de la sustancia gris, sino de la blanca en este momento. Todos los axones que suben o bajan a través de la médula espinal se acomodan en cordones llamados también funículos. Llamarlo funículo ya es muy antiguo. Ahora se le llaman cordones. Y habrá cordones posteriores, habrá cordones anteriores y cordones laterales. Todo lo que no está pintado es sustancia blanca. Lo que está pintado es sustancia gris. Luego tenemos cordones anteriores, cordones posteriores y cordón lateral. Por lo que dije temprano, los cordones posteriores tendrán siempre fibras sensitivas. Los cordones anteriores y laterales tendrán fibras motoras. Los cordones laterales van a tener combinación de ambos, como veremos a continuación. No es difícil. Ya ustedes en este momento saben que por detrás va la sensibilidad y por delante la motilidad. Y lateralmente va los dos. Entonces ya nos vamos haciendo una idea. Siga otro, por favor. Muy bien. Ahora seguimos un poquito más. Siga. Bien. Ahora que ya sabemos que existen cordones que son los lugares por donde suben y bajan los axones o fibras, como le llamamos normalmente, rodeadas de mielina, vamos a decir, hay anteriores, hay posteriores y hay laterales. Ahora ya yo puedo hablar de cordón posterior, ustedes me van a entender. Cordón anterior también, cordones laterales más fácil. Vamos a la sustancia gris. Rexel odiaba a su gato, lo mató y le cortó la cabeza, le sacó el cerebro y lo metió dentro de cera. Luego hizo cortes histológicos de la médula espinal y se dio cuenta que la médula espinal tenía núcleos celulares, núcleos neuronales, o sea que las neuronas no eran parejitas, sino que estaban asociadas en núcleos, y empezó a estudiarlos. Rexel empezó a estudiarlos y vio que la sustancia gris tiene dos cuernos, un cuerno anterior que nunca llega al borde y un cuerno posterior que siempre llega al borde. Luego, también a veces existía un cuerno lateral. Y vio lo siguiente, que en el cuerno posterior sensitivo, las láminas iban del número 1 al número 6. Del número 1 al número 6. La primera y la segunda lámina sienten el dolor. La lámina 1 y 2 de Rexel sienten el dolor. Muy bien. La lámina 3, 4 y 5 sienten la sensibilidad, el tacto, la temperatura. Esto quiere decir que la lámina 1, 2 para el dolor, 3, 4 y 5 para las sensibilidades van a ser estimuladas por el ectodermo. Toda la información que le llega es desde la piel. Dolor de la piel, se cortó, se quemó la piel, o está apoyado en la silla que está fría, o se sentó en la vereda que está caliente. Todas esas sensaciones llegan primero a las láminas desde la 1 hasta la 6. Bien. Luego, la lámina 7, la 6 y la 7 en este caso,
van a tener sensaciones del mesodermo. ¿Qué órgano produce el mesodermo? Tendones, articulaciones, fascias, músculos, cartílagos y huesos. Muy bien. ¿Le duelen los músculos después de un partido de fútbol o de vóley? Sí. La lámina 6 está sintiendo ese dolor de los órganos mesodérmicos. Muy bien. Se golpeó la rodilla o lo patearon en la canilla. La lámina 6 va a sentir eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, ya tenemos que las primeras láminas del 1 al 5 sienten el ectodermo. La 6 siente el mesodermo. La lámina 7 va a sentir endodermo, los órganos que están dentro de la cavidad corporal. Ahora, esos órganos no tienen nervios propios. Esos órganos están controlados por el simpático y el parasimpático. De esa manera, la lámina 7 va a estar muy relacionada con el simpático y el parasimpático. Luego, la lámina 8, ya en el asta anterior, es motora, pero es motora de las órdenes involuntarias. Yo estoy caminando, me tropiezo, me he quedado de pie automáticamente, de forma involuntaria. Eso quiere decir que la lámina 8 ha tenido que actuar en forma motora para recibir las órdenes que corrigen mi posición. Sin embargo, yo quiero hacer adiós y esto es algo voluntario. La lámina 9 va a transmitir esas órdenes a los músculos. La lámina 9 transmite órdenes voluntarias y la lámina 8 órdenes involuntarias. Así que la lámina 8 involuntaria y la 9 voluntarias me sirven para transmitir las órdenes hacia los músculos. ¿Qué pasa con la lámina 10? Que está uniendo el lado izquierdo con el derecho. Sirve para eso, para coordinar los movimientos de un lado con los del otro lado del cuerpo. De esa manera se van a crear en estas láminas fascículos que van a informar al cerebelo y al cerebro de la posición en que nos encontramos. Por ejemplo, la lámina 6 va a formar el núcleo propio. La lámina 7 va a formar también parte del núcleo de Clark, así se llama. Es un núcleo característico de la médula espinal. ¿Pero qué originan ellos? Originan información desde los músculos, que están en la médula espinal, sienten los músculos, y la lámina 6 y la 7 van a formar cordones de axones denominados espinocerebelosos, tanto dorsal como ventral, que van a ir en forma inconsciente al cerebro para indicarle que usted está de pie y que se mantiene en equilibrio gracias al cerebelo. Eso es automático. ¿Por qué decimos que es automático, es inconsciente? Porque no llega al cerebro. Si llegara al cerebro sería consciente, pero como solamente va de la espina al cerebelo, se le denomina inconsciente. Son fascículos inconscientes. Van de la espina al cerebelo, espinos cerebelosos. Uno será dorsal, que nace de T1 hasta L2, y otro será ventral, que nace de L2 hasta sacro 3. Bien, entonces estas láminas tienen esas funciones. ¿Qué pasa con el cuerno de la lámina 7? Lámina ocupada del endodermo, de las vísceras, de los órganos que están controlados por el simpático y parasimpático. Pues allí se va a sentir todo lo que podemos sentir con nuestros órganos internos: la digestión, los cólicos menstruales, la agitación, la tos, todo lo que sea órganos internos. A ver, siga otro.
Entonces, a partir de ahí, de esa hasta lateral lámina 7, a partir de la lámina 7, oigan bien, a partir de la lámina 7, que está sintiendo los órganos internos, se van a originar estos nervios que tienen aquí al costado de la columna vertebral. Esos nervios se llaman esplácnicos. Todo nervio que sale del asta lateral se va a llamar nervio esplácnico, sea cual sea el nivel que sale. Luego, pueden asociarse, y van a tener nombres como esplácnico mayor, que es la asociación entre T5 y T9. O sea, el esplácnico mayor va a tener las raíces simpáticas que salen del cuerno lateral de los niveles T5, T6, T7, T8, T9, esplácnico mayor. Ese va a ir al abdomen, a los órganos abdominales. Luego, más abajo, saldrá un esplácnico más pequeño, esplácnico menor, que sale de los niveles T10 y T11. O sea, sale de las astas laterales de los niveles medulares T10 y T11, que forman el esplácnico menor. Luego, a nivel de T12, el esplácnico inferior. Y todos los tres van a ir hacia el abdomen para formar el plexo celíaco, que va a inervar todos los músculos, todos los órganos del abdomen. Siga usted, doctor. Bien, si aquí tenemos una neurona motora que nace en el asta anterior y continúa su ruta por el nervio, siga. Aquí tenemos una neurona que va a nacer del asta lateral, en rojo, va por el nervio, va al ganglio simpático que está cercano a la columna vertebral, y esa ruta que va de la médula espinal hasta el ganglio es la primera neurona simpática. Primera neurona simpática que se le llama blanca, fibra blanca, rama comunicante blanca. ¿Por qué se le llama blanca? Porque está cubierta de mielina, Muy bien. Luego, del ganglio en violeta, retoma el camino por el nervio, ¿no? Raquídeo, y ya se llama segunda neurona simpática. La vía simpática solo tiene dos neuronas. La primera que nace en el asta lateral y llega hasta el ganglio, y la segunda que sale del ganglio y llega hasta la epidemia, al órgano diana, puede ser cualquier órgano. La segunda neurona no es blanca, es gris, porque no tiene mielina. Entonces, tenemos dos neuronas diferentes. La preganglionar, antes del ganglio, que sale del asta lateral, va a ser neurona blanca, fibra blanca, con mielina, y la segunda que sale del ganglio simpático y continúa por el nervio raquídeo, no tiene mielina, es fibra gris. Sin embargo, algunos axones pueden no continuar por su propio nivel, sino que suben a otros niveles ganglionares. Esa subida a otros niveles es lo que va a crear un desorden. Nunca las fibras van a estar tranquilas en sus propios niveles. Van a subir o bajar de niveles, principalmente subir, retroceder a uno y otro más. Es por eso que se forman estos nervios y esta columna ganglionar simpática. Al final, todas ellas van a rodear a las arterias y van a viajar con las arterias. Esto quiere decir que la segunda neurona, la neurona gris, forma un plexo alrededor de las arterias y viajan sobre ellas. Como las arterias llegan hasta lo más íntimo de los órganos, los nervios también van a llegar hasta
hasta lo más íntimo de los órganos. ¿Y cuál es la razón para que los nervios simpáticos viajen sobre las arterias? ¿Y qué relación tiene esto con la función de los órganos? Si yo necesito el órgano, doy la orden simpática y estos nervios hacen que se dilaten las arterias. Por ejemplo, ahorita hay un temblor, un terremoto. Todos quieren salir corriendo. ¿Por qué? Porque actúa el sistema simpático, adrenalina, adrenérgico, y dilata las arterias, hasta las más pequeñas. ¿De dónde? De los músculos. Pero las mismas órdenes hacen que las arterias de la piel se contraigan. No hay sangre en la piel, por eso que se ponen pálidos con el temblor. Pero sí son capaces de correr, porque la musculatura se llena de sangre. Entonces, ¿para qué sirve esta inervación simpática sobre los vasos? Para manejar el flujo arterial, la irrigación arterial. Mayor irrigación, mayor función. Menor irrigación, tranquilidad, menor función. Esa es la manera que actúa. Avance 3, por favor. Ahí. Siga. Muy bien. Vamos a ver dos vías motoras bien sencillas. ¿Quién ordena que yo me mueva? Mi cerebro. Ahí está la primera neurona. La primera neurona que ordena que yo me mueva está en mi cerebro. Si no, no podría moverme. Alguien tiene que dar las órdenes. Muy bien. Yo quiero caminar. Mi cerebro dice que camine. Primera neurona. ¿A dónde va esa neurona? Va a ir a la lámina 9 de la médula espinal. Segunda neurona. Es la que va a llegar al músculo para poder mover. Muy bien, si la primera neurona está en el sistema nervioso central, a la primera neurona le voy a llamar central. Si la segunda está en la periferia, en la médula espinal, le voy a llamar periférica. De tal manera que la orden motora va a tener dos neuronas, una central y otra periférica, y así le llamamos normalmente, central y periférica. No hay más, solamente dos neuronas, pero eso es porque quiero moverme, conscientemente quiero moverme. Muy bien, vamos a ver. Luego, si hay un sistema que es voluntario, no te descontroles en esto, deduciendo, ¿habrá otro sistema? Involuntario. Y ese sistema involuntario actúa como cuando yo estoy caminando, la autora estira su pie y casi me caigo. Tienen que recoger los pies. Pero ¿quién me ha sostenido en equilibrio? Un sistema involuntario automático. Ese sistema se va a llamar sistema extrapiramidal, porque el voluntario se llama sistema piramidal. Y vamos a ver, siga por favor. Aquí nace todo, en la corteza cerebral. La primera neurona está en la corteza y sus acciones viajan por esta corona radiada. Siga, doctor. Miren, aquí se forma muy bonito. Y se van a unir para bajar por el tronco encefálico hacia la médula espinal. Esta es una sola neurona. Aquí nace muy florida, monta sus acciones y empiezan a bajar. Siga, doctor. Entonces, forma fascículos, ya sea desde la corteza hasta la médula espinal. Ese fascículo se va a llamar córtico espinal. Es bien sencillo, la neuroanatomía es bien sencilla. Si el fascículo va de la corteza a la médula espinal, el fascículo se va a llamar córtico espinal. Pero sin embargo, yo veo a mis hijas cuando llego a casa, o veo a mi mujer y yo, un beso. Es una mímica. O me sonrío, hola, ¿qué tal? Es una mímica. ¿Quién controla mis músculos de la mímica? Los núcleos de los nervios craneales, en este caso el nervio 7, facial. Muy bien. ¿Quién le da las órdenes a ese núcleo? La corteza cerebral. ¿Cómo se llama esa ruta? De la corteza a los núcleos, córtico nuclear. Córtico nuclear. Y ya tengo otro fascículo que va a trabajar
la corteza con los núcleos de los nervios craneales motores. Entonces ya empiezo a ver fascículos que no se me hacen difíciles porque sé de dónde vienen y a dónde van. Todo lo que sea motor voluntario viene del cerebro, porque en nuestro cerebro está la voluntad. Entonces, todos los fascículos empezarán con el nombre córtico, porque vienen de la corteza cerebral. Si va a la médula espinal, se llamará córtico espinal. Y si va a los núcleos de los nervios craneales, córtico nuclear. Entonces ya tengo dos paquetes grandes. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es? ¿Alguien me puede decir qué es? No estamos en región glútea por si acaso. ¿Qué es? El tronco encefálico, me dice el doctor por acá. Muy bien. Muy bien, están viendo desde adelante el tronco encefálico, ¿no? El puente o protuberancia. Recuerden que se llama puente porque comunica el cerebro con el cerebelo. Une las dos orillas. Es un puente. En un lado está el cerebro y en otro el cerebelo. Bien. Luego, sigue el bulbo raquídeo. Estas zonas que están a cada lado de la línea media se llaman pirámides. Esas zonas toditas están formadas por axones que bajan de la corteza a la lámina 9 de la médula espinal. O sea, son axones motores voluntarios. Y por llenar todos estos axones a las pirámides se le va a llamar vía piramidal. Entonces, veo que la vía piramidal es la misma córtico-espinal, pero se conoce como piramidal. Y sé que es una vía voluntaria, porque viene de la corteza cerebral a la lámina 9 de la médula espinal. Y sé que es motora, porque está por adelante, como ustedes lo han visto. Si está adelante es motora, pues obvio. Muy bien. Ya ven que empiezan a razonar de una manera sencilla y ya están en lo más profundo. Claro, porque aquí van a tener ustedes neuronas motoras que bajan de la corteza hacia la médula espinal. ¿Dónde está ubicado usted? Debajo de la protuberancia o puente en el bulbo raquídeo. A cada lado de la línea media, llamaron a esa zona la pirámide vulvar. Muy bien, siga otro. De esa manera, baja una neurona a nivel C5 más o menos, termina el tronco encefálico y cruza el 90% de estas fibras piramidales motoras voluntarias, cruzan al otro lado y solamente deja un 10% de fibras en la línea media. ¿Cómo se va a llamar el fascículo que cruza? Obvio. ¿De dónde son los chinchanos? De chinchas. ¿Y el fascículo que cruza cómo se llamará? Cruzado. Nada más. ¿Y el que se sigue directo, cómo se llamará? Directo. ¿Se acabó? No es difícil. Y sé que es la vía motora voluntaria piramidal. Ya sé que se dividió en dos. Muy bien. Ahora, cuando llega a la médula espinal, llega a la lámina 9. Y va a ejercer la lámina 9 la acción motora. Esto quiere decir que el cerebro ordena y la lámina 9 obedece, efectúa. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es que me lesiono la vía central o la vía periférica? La vía que está afuera. La segunda neurona de la médula espinal está afuera. No la que está dentro del cerebro, la que está afuera. Me va a producir una parálisis flácida con eje de fuera, flácida. O sea, si yo me lesiono la médula espinal o un nervio, la parálisis va a hacer que mi miembro afectado esté flácido, que se cae así como un trapo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si la lesión es a nivel cerebral o a nivel central?
la parálisis va a ser espástica, dura. Va a estar paralizado, pero va a estar así tieso. Usted lo quiere mover y no lo puede mover. Así. Entonces, parálisis central, ser dura. Parálisis periférica va a ser plástica. Entiendo que algunos tienen otra práctica. Tienen laboratorio de física. Pueden esperar 5 minutos, que es el acuerdo que tengo con la otra. Así que trataré de avanzar un poquito. Sí, ya estamos con el tren. Sí, ahora. Es que no se tienen que perder esto, porque si se pierden esto, el doctor se va a quedar con ganas de entender. Es que hoy tenemos 2 prácticas y también 2 pasitos, y más bien a no ser que ya que paramos antes. Es que la comparación de nuestra clase. Yo me demoro 3 minutos. Ya, hasta que Vamos. Entonces van a haber otros lugares que en forma automática ordenen a la médula espinal. La mina 8 en forma automática y consciente que ordena las posturas. Van a ser fascículos que nacen del pecho, del mesencéfalo, texto espinal, de los núcleos vestibulares, vestíbulo espinal, del sistema reticular activador, retículo espinal y del núcleo rojo, rubro espinal. Siga, doctor. Sí, espero que haga tiempo. Sí. Esta diapositiva se les va a hacer llegar a ustedes, ¿ya? Sí, ahora. Estos son los organelas que se envían todos. Sigan. Y hay 2 formas de sentir. Se va a sentir en forma tacto, con los fascículos Golgi-Bordage o Grassi y cuneiforme, y el dolor y temperatura. Siga, doctor. Es lo mismo, siga. Bien, aquí tenemos en esta parte izquierda tenemos la zona, en la parte derecha el homúnculo, ¿no? El dibujo de cómo se siente. Tacto, temperatura, se siente así. La cabecita está borrada porque es el nervio trigémino el que actúa. Y aquí el dolor y temperatura. Este sistema se va a llamar columna dorsal porque está en el dorso atrás. Y esto se va a llamar anterolateral. Esto va a originar al sistema medial y este el anterolateral. Siga, doctor. Lo mismo, siempre hay un cruce de las fibras. Siga, doctor. Ya, aquí está lo que me preguntó el doctor al inicio de clase sobre las neuronas. La primera neurona de cualquier sensibilidad o dolor siempre es el ganglio espinal. La segunda neurona va a ser el núcleo Grassi y el cuneatus cuando se trata de sensibilidad o vibración. Pregunta de examen. ¿Quién transmite la vibración? Fascículo Grassi y cuneiforme. Fascículo Grassi y cuneiforme, que también lleva tacto y propiocepción, va a transmitir la vibración. Eso fue pregunta de examen, acuérdense. Luego, la tercera neurona siempre será el tálamo, que selecciona la sensibilidad, y la cuarta la corteza cerebral. Si es dolor, primera neurona siempre, ¿no? La neurona espinal, del ganglio espinal. Segunda neurona, la lámina 2, de ahí cruza a la neurona 3, que es el tálamo, y la cuarta es el cerebro. Siga, otro. Lo mismo, para que puedan verlo, siga. Lo mismo, ya con nombrecitos, siga, doctor. Ya, con esto terminamos. Cuando yo cruzo la pierna y con un martillo de reflejos me golpean el tendón patelar, es un estiramiento brusco del músculo. El uso muscular se altera y va a informar a la médula espinal. En la médula espinal, la médula dice, ¿por qué te estiran? Pues lo voy a contraer. Y contrae el músculo, y al contraer el músculo sale una patada, ¿no? Eso se llama reflejo patelar de la patela. Tiene 3 neuronas, siga, doctor. 3 neuronas. La neurona aferente, la neurona deferente y la neurona intercalar que está
en la médula espinal. Este es el reflejo. ¿Siga otro? Ahí quedó. Bien, gracias. Gracias por esperar.